Bueno, vamos a tratar un tema que en verdad nos tiene que llamar la atención a todos. Hace unos días he leído en el diario La República una larga entrevista a mi buen amigo, a Marco Zunino, y él, entre otras cosas, ha dicho abiertamente, con una honestidad brutal, que sigue en tratamiento contra la depresión, que había dejado sus pastillas, que entró de pronto en trompo en Los Ángeles, que por eso ha regresado, que evidentemente Marco es un gran actor, sigue trabajando, nos ha representado en Broadway, y claro, que una figura pública se atreva a decir abiertamente, bueno, sigo en tratamiento, no debí dejarlo, tengo que continuar porque esto es una gran maratón, habla bien de esa persona. Yo respeto mucho a Marco, desde aquí le mando un abrazo enorme. El domingo también entrevisté a Carlos Carlín en el programa de América Televisión, y él también dijo abiertamente que en algún momento de su vida tuvo que ir al psicoanalista de frente porque, entre otras cosas, este especialista le dijo que él arrastraba una depresión larga y profunda, y que Carlos entiende que de repente empezó cuando murió su papá. Bueno, hay detonantes, hay depresiones encubiertas, hay momentos en los que uno cree que en verdad no debería estar aquí. Hemos convocado a dos especialistas, dos hombres que hace mucho tiempo tratan y trabajan con pacientes deprimidos, y yo quiero presentarlos, y además se han sentado juntos porque creo que es importante entender que la depresión a veces es tratada y bien seguida con una psicoterapia, pero no necesariamente. A veces es necesario ir al psiquiatra para que ellos también nos mediquen, para que nos den pastillas que nos ayuden a estar mejor. Bueno, el doctor Alberto Fernández, psiquiatra, ya lo han conocido. Lo voy a presentar de inmediato, y el doctor, bueno, psicoanalista, yo le digo al doctor Pedro Morales, es también un reconocido psicoanalista, y hoy día tengo la suerte de tenerlos en el programa para hablar de la depresión. ¿Cómo está, doctor Fernández? Bienvenido. ¿Cómo está, Miriam? Gracias por la invitación, como siempre. Gracias por atendernos. Y doctor Morales, ¿cómo está? Lo bien, veo muy bien, acá en este clima tan grato como siempre. En este clima que nos deprime a todos, no hay sol, no hay nada. Pero los veo bien a ambos, están... digamos, no los veo deprimidos, ni mucho menos. Bueno, no podrían estar los especialistas, pero esta es mi primera pregunta. Doctor Fernández, a veces uno ve a una persona radiante, muy exitosa, con un gran trabajo. Por ejemplo, estoy pensando en Robin Williams, ¿no? Sabíamos de las adicciones que tenía, pero uno lo veía siempre pues triunfador, lo hemos visto en entrevistas recientes, y de pronto se suicida. Y de pronto salen el entorno, familiares, a decir que en efecto estaba pasando por una etapa muy depresiva, pero que nunca pensaron que iba a llegar al suicidio. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que una persona que aparentemente sonríe tanto y brilla tanto está cargando la procesión por dentro? Claro, lo que pasa es que la depresión es una enfermedad variopinta, ¿no? Depende mucho de varios factores. En este caso hay un tipo de depresión que es la más frecuente ahora, que son las depresiones activadas, ¿no? Donde el paciente más bien no deja de trabajar, es aparentemente funcional, va, trabaja, tiene sus actividades y las cumple normalmente, ¿no? Pero se torna muy irritable, muy impulsivo, muy intolerante, con mucha angustia, imposibilidad para dormir, y aparte de estar triste y no disfrutar de las cosas que generalmente le producían placer, ¿no? La angustia toma un tono muy, muy intenso. ¿Y activada por quién o por qué? Se dice activada porque el paciente no deja de actuar, no deja de a diferencia de las depresiones que antes eran más frecuentes, las depresiones más bien inhibidas, donde el paciente no sale de su casa, todo el día duerme, no quiere ir a trabajar, no quiere comer. Entonces, acá las actividades más bien se han desactivado, ¿no? Son los dos polos, ¿no? La persona es. que trabaja, el workaholic, y el que aparentemente no tiene nada de malo, y el que está tumbado. Así es. Y usualmente estas personas que tienen estas depresiones activadas, ¿no? Como te digo, trabajan, pero tienen mucha angustia, y son estas personas las que usualmente optan por el consumo de sustancias, alcohol o drogas, justamente para disminuir la angustia que le genera este cuadro depresivo. ¿Se dan cuenta que están deprimidos? Sí, yo creo que sí. Por lo menos se dan cuenta que no están bien, ¿no? Y buscan a través de las drogas o a través del alcohol, ¿no? Una forma de desfogar esta tremenda angustia, que al final es una pésima inversión, porque la combinación de consumo de sustancias
y depresión lo único que hace es empeorar el pronóstico de la enfermedad. Muy bien. Doctor Morales, la depresión, digamos, ¿va a acompañar al paciente toda su vida? ¿Es una enfermedad como la diabetes, como el cáncer, que tiene que estar controlado siempre? ¿O en algún momento desaparece y usted puede dar de alta y decirle a un paciente, muy bien, te curé, puedes irte a tu casa y ya no tienes depresión? Yo creo que el trabajo, por lo menos desde la psicoterapia, nos permite ver que una persona que verdaderamente ha dedicado un tiempo a procesar el factor que lo ha desequilibrado, el que tiene en principio conciencia de enfermedad, tiene muchísima posibilidad de realmente llevar su cuadro a un punto de equilibrio. A un punto de equilibrio, pero no de sanación. Digamos, ese punto de equilibrio podemos llamar normalidad. O sea, puedo lidiar con el factor que me deprime, que ya no tiene las proporciones que en su momento tenía. Ya. Lo que estamos viendo del ejemplo que cita el doctor Fernández es que mucha gente tiene un factor de dolor, de fondo, de dolor, de tristeza, de pena, de depresión, y se compensa con actividad, vive compensándose, pero no tiene conciencia de que detrás de eso hay un gran dolor o hay un gran vacío. O quizá teniendo la conciencia prefieren trabajar antes de matarse. Prefieren trabajar o dedicarse, turbarse, digamos. Para no pensar. Para no pensar o para no sentir ese dolor. Ya, pero yo les voy a hacer una pregunta a ambos. ¿Y qué pasa con el paciente que se cansa de pensar? Porque yo conozco pacientes que en efecto van a terapias, pero están hartos de la terapia. Porque están hartos de hablar y de ver al doctor Fernández y de ver al doctor Morales y de ir a la terapia otra vez y de cada semana tener que escarbar. Y entonces, ¿qué se hace con ese paciente que está agotado también de querer sanar? Esa es una pregunta interesante en relación a qué sucede. Yo traduciría la pregunta: ¿qué sucede con los pacientes depresivos crónicos, ¿no? Estos pacientes que extienden su enfermedad mucho tiempo, para el cual no se ha encontrado un equilibrio en el que se puedan recuperar y puedan ser funcionales, ¿no? Definitivamente la combinación del tratamiento farmacológico y psicoterapéutico lejos es la mejor alternativa para esta enfermedad. Yo creo que... ¿Cuándo decide usted medicar, doctor? Porque usted es psiquiatra y también hace psicoterapia, pero ¿cuándo una persona tiene que necesariamente tomar antidepresivos? Y el criterio mayor para el uso de un psicofármaco fundamentalmente es la funcionalidad, ¿no? O sea, si el paciente está deprimido y esa depresión le impide cumplir con sus labores familiares, sociales o laborales, ¿no? Ya es un indicativo para nosotros de intervenir farmacológicamente. Hay que tener cuidado porque algunas personas piensan que el criterio para medicar es que el paciente tenga ideación suicida, ¿no? Y no es necesariamente esa condición. Hay pacientes... ¿Quién llega al suicidio? Los pacientes efectivamente que dentro de la sintomatología de la enfermedad, la desesperanza y la sensación de estar absolutamente solos y abandonados en su proceso, ven la muerte como una posibilidad tan tangible como seguir viviendo para no sufrir. Doctor Morales, un paciente está deprimido, su entorno lo sabe, y entonces le dicen muy bien, anda donde un psicoanalista o anda donde un psiquiatra, bueno, y finalmente él acepta, porque yo sé que ustedes los psicoanalistas y los psiquiatras solo aceptan al paciente que va voluntariamente, ¿no es cierto? Nadie puede ir esposado y ustedes lo van a rechazar porque un cristiano no va a querer ni siquiera curarse. Pero entonces va ese paciente pero va y mi pregunta es, conozco a personas que asisten a terapias y que en el grado más extremo de la vida, yo sé, por ejemplo, qué les pasa, ¿no? Y le digo, ¿ya le contaste a tu terapeuta para ver si está...? No, todavía. Entonces, claro, he escuchado 1000 discusiones de que el psicoanálisis se demora mucho, mejor hay que hacer una terapia conductual, no, mejor lee un libro de autoayuda, o mejor anda a la iglesia y reza. Entonces, claro, le estoy preguntando a un psicoanalista cuya
cuya competencia, cuya experiencia profesional de hecho va a defender el psicoanálisis, pero ¿cómo descubrir qué es lo mejor? Esa es mi pregunta para cada paciente. Si ya quiero curarme, pero de repente el psicoanálisis es muy largo, o no sé, ir a un psiquiatra me van a tildar de loco, ¿cómo hacer? ¿Cómo enfrentar ese primer paso? Yo creo que en ese sentido el psicoanálisis ha tenido una evolución, por lo menos en los últimos años, en los últimos tiempos. Se contempla que lo más importante del psicoanálisis no es tanto interpretar algún trauma, algún problema del pasado, sino se ha descubierto ya en investigaciones que tienen tiempo, que el vínculo que uno establezca con el paciente, o sea, la relación emocional, el flujo afectivo que pueda darse entre él y su paciente, es lo que va a llevar a algo que en el momento se conoce como la regulación afectiva. O sea, en la medida en que haya un vínculo emocional en donde el analista resuene con su paciente, cosa que antes era poco menos que poner distancia a priori, ¿no? Ese vínculo, esa cercanía, esa relación va a devolver a las posibilidades del paciente hacia una mejor regulación de sus emociones. ¿Y por qué, doctor Morales, ahora cada vez hay más niños depresivos? ¿Me puede explicar? O sea, antes, bueno, en mi generación yo no me acuerdo de que algún amiguito mío o algún compañerito o algún primito estuviera yendo a terapia, y ahora escucho amigas mías que tienen hijos y están yendo al terapeuta, al psiquiatra. ¿Por qué, doctor? Bueno, esa es una excelente pregunta. Hay una falla creciente, producto tal vez de la estructura social en la que estamos desarrollando, en la estructura de consumo, en donde las mamás tienen fallas en el establecimiento del vínculo con sus bebés. Porque tienen que salir a trabajar, porque no le dedican el tiempo, porque están pensando en alguna otra cosa. ¿Qué tipo de fallas? Fallas en el vínculo, en la relación íntima. El bebito cuando nace tiene una comunicación de cerebro derecho a cerebro derecho. Es absolutamente un inconsciente que se conecta. Un cableado, digamos, ahí donde se procesa el paquete básico de la comunicación emocional. Entonces, si eso no se produce en su momento, entre los 3 primeros años, ese niño va a tener problemas. Pero las mujeres que están viendo el programa y que trabajan se van a sentir absolutamente culpables. Por favor, que se sientan un poco culpables. Y si no culpables, que reflexionen al respecto. Y todos tenemos que reflexionar al respecto porque estamos generando una epidemia a corto plazo con este tipo de dedicación fallida que le estamos haciendo a estos hijos. Dios mío, ya me preocupó. Vamos a la pausa y nos explican mejor ambos. Sí. La depresión va a ser una pandemia, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. De hecho, las cifras son aterradoras. Tenía 350 millones de personas están deprimidas en el mundo. 2 de cada 10 suicidas en el Perú son adolescentes, mi santa madre. Y 1 de cada 20 adultos en el Perú está pasando por un cuadro severo de depresión. Ojo, diagnosticado, o sea, absolutamente estudiado. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Y qué hacer? Después de la pausa, el doctor Fernández y el doctor Morales. Ya regresamos. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Usted, doctor Morales, ya me preocupó. Porque claro, si no se está estableciendo buenos vínculos y estamos justamente provocando que los niños estén a temprana edad diagnosticados con depresión, imagino que si ni siquiera esos niños están bien tratados, cuando lleguen a adultos el cuadro va a ser peor. ¿Podría explicarnos mejor a qué vínculo se está refiriendo? O sea, digamos, para que entendamos todos los que están en casa y yo misma, ¿a qué exactamente, qué cuadro está viendo que no debería de existir? Para explicártelo de repente mejor y para que lo pueda entender el público, cuando un bebito viene al mundo, viene con una predisposición de establecer conexiones con otro. O sea, él estimula en la mamá respuestas que la mamá necesita darle. En términos gestuales, en términos afectivos, en términos de ternura, en términos de reflejos primitivos que forman parte de lo que naturalmente debe ocurrir. Generalmente los padres, digamos, tienen cierta responsabilidad y atienden las necesidades básicas, alimentación, cuidado, limpieza, pero no necesariamente se conectan en ese nivel biológicamente programado que tiene que darse para que el programa
emocional cerebral desarrolle. Okay. Una cosa es atenderlo y otra cosa es vincularse. Afectivamente. Hay una experiencia ya bastante vieja que desarrolló un investigador Spitz hace muchos años en niños, bebitos hospitalizados. Veía lo siguiente: los bebitos que estaban siendo bien atendidos, bien alimentados, se morían. Y se morían, descubrió, porque les faltaba un trato afectivo. Así de fuerte es la situación. Claro, y después cuando crezcan va a ser peor. Así porque es. Obviamente los que sobreviven tienen estos cuadros residuales. De ahí surge el término de la resiliencia, ¿no? Quien ha tenido un buen tejido afectivo es capaz de sobrevivir a episodios enormes de tristeza. Doctor Fernández, una pregunta. El otro día estuve conversando con el doctor Huerta y bueno, hay mucha gente que relaciona cáncer con depresión y le hacía esa pregunta, ¿no? De hecho, se ha establecido, y usted de repente como psiquiatra nos podría ayudar a entender mejor ciertas relaciones físicas con la psique, las migrañas, usted acaba de hablar del insomnio, personas que no comen o comen mucho, en fin. Pero yo le preguntaba al doctor Huerta si hay o no finalmente relación entre el cáncer y la depresión, o entre enfermedades autoinmunes y la profunda tristeza. ¿Cuál es su balance? Absolutamente. De repente, creo que con esta explicación la cosa va a quedar clara. ¿Tú sabes lo que significa emoción? Emoción etimológicamente significa mostrar hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? La emoción es una función fundamental para la supervivencia de nuestra especie. Porque si yo me emociono, tú vas a saber qué me está pasando a mí, sin yo tenerte que hablar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, para expresar mi emoción yo necesito una regulación de mi movimiento, de mi conducta. Y para que mi movimiento se regule adecuadamente, necesito un buen funcionamiento de mis órganos internos, para que me den glucosa y oxígeno, para moverme y expresarme adecuadamente, y tú sepas lo que me está pasando. Ya. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Dentro de los sistemas que regulan los órganos internos está el sistema inmunológico, que es el sistema que forma parte de la reacción de emergencia. El sistema inmunológico es el que nos defiende de las agresiones externas, virus, parásitos, amenazas, etcétera. Una gran pérdida, un quiebre, una pérdida de trabajo, es una situación, es una agresión. Así es. ¿Ya? Y entonces nuestro aparato inmunológico va a reaccionar a esa agresión, sea cual fuere. Si nosotros acostumbramos a nuestro aparato inmunológico a estar permanentemente en alerta, permanentemente en defensa, a pesar de que no existe un agresor, nuestro aparato inmunológico va a comenzar a atacarnos a nosotros mismos. Y nuestro aparato inmunológico no solamente regula nuestras defensas, también regula otros sistemas como el cardiovascular. Entonces, no solamente la tristeza está relacionada, o la depresión está relacionada con el cáncer, está relacionada con las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, los infartos al miocardio. ¿Con el Alzheimer? Con todas las enfermedades que tienen relación con el sistema inmunológico y el sistema cardiovascular. Las enfermedades neurodegenerativas usualmente cursan con depresión, no porque, y acá viene el absurdo, ¿no? Cuando yo tengo un paciente con Parkinson y se deprime, yo digo, no, claro, si se entera que tiene Parkinson es lógico que se deprima. Y no es verdad, son enfermedades comórbidas que se relacionan una con otra. Cuando un paciente con Parkinson tiene depresión, hay que tratar el Parkinson y la depresión con la misma intensidad. Porque si yo trato el Parkinson y no trato la depresión, ese Parkinson va a tener peor pronóstico. ¿Y qué hacemos con el efecto eco? A ver si me dejo entender. Hay gente que aparentemente superó un episodio, hablemos de un trauma, después de un post-trauma shock, ella estuvo bien o él estuvo bien, y luego hay algún desencadenante que otra vez retumba todo lo vivido anteriormente. O sea, por eso hacía alusión al eco, ¿no? ¿Qué pasa con ese paciente que de repente no supo tratar los efectos de un trauma de la niñez? Estoy pensando en violación, estoy pensando en pérdida del padre, de la madre. Correcto. Digamos, un episodio muy trágico, y de pronto, años después, meses después, no sé, sale el eco, pero sale peor. Correcto, mira, eso está muy en relación con la pregunta que le hiciste al doctor Morales, ¿no? Si una persona a temprana edad sufre un trauma, que no tiene que ser un desastre necesariamente, un trauma puede ser abandono, ¿no? Yo, mujer trabajadora, tomo a mis hijos, no tienen quien los cuide, los dejo en la casa, pongo un candado y me voy
y le dejo al menor que cuide a los más pequeños, ¿no? Y yo me voy. ¿Cómo percibe el niño eso? ¿Lo percibe como abandono? Lo percibe como abandono, porque no tiene el contacto de que habla el doctor Morales, esa vinculación que se tiene que crear. Ese abandono es un trauma temprano. Ese abandono se va a expresar en la adultez, en la adolescencia temprana y en la adultez, con un cuadro depresivo o trastornos fundamentalmente de ansiedad, como la posibilidad de hacer un trastorno de estrés postraumático. O sea, este niño, si mañana, por ejemplo, cruza la pista y lo atropella, ¿no? Va a ser un trastorno de estrés postraumático, no por el proceso propiamente, sino que este va a ser un desencadenante que arrastra lo anterior. Que no supo solucionar. Así es. De acuerdo. Doctor Morales, tengo que expresar mejor, es que tengo tanto que preguntarle. ¿Un tratamiento necesariamente implica psicoterapia y medicación? Yo creo que, como lo dijo el doctor Fernández, es la indicación actualmente más, digamos, ganadora, si se trata de lograr objetivos terapéuticos. Y acá, de repente, contar una anécdota, ¿no? Lo conozco al doctor Fernández hace unos 12 años, más o menos. Cuando recién lo conozco al doctor Fernández, él era medicación, y él me veía a mí psicoterapia, psicoanálisis. Y fíjate, el tiempo nos ha juntado, y ahora trabajamos mucho juntos y nos encargamos de la parte correspondiente. Y esa sinergia creo que nos da muy buenos resultados. Claro, y la gente, doctor Morales, que dice, bueno, estoy depre, me tomaré pues un ansiolítico, yo solita, ¿no? Total, me tomo pues un Prozac, ¿no? Lo venden en la farmacia, voy un ratito a hablar los jueves con el psicólogo, no le cuento, porque para que no pase nada. Esos pacientes que se automedican, que se supuestamente regulan. Son producto de la sociedad actual. La sociedad actual busca el logro fácil, el logro inmediato, la calma del síntoma, pero no se preocupa del trasfondo, de lo que verdaderamente hay que procesar. Creo que tenemos que tomar conciencia de que abordar el síntoma, solamente el síntoma, y no las causas de fondo, nos condenan a hacer una cosa crónica. Quien está tomando pastillas para calmar y sobrellevar el momento se condena a una cronicidad. Se condena a una cronicidad. Sí, doctor. Solamente quería anotar algo que es bien importante. Y quiero acotar en su anotación. ¿Le preocupa que muchos niñitos estén ahora medicados? Lo que me preocupa es que muchos niñitos se depriman. Eso es lo que me preocupa. Y vuelvo a repetir, en relación a lo que Pedro había señalado, ¿no? Ahora se está viendo muchísimo esta desvinculación en la crianza. Un tema que a ti te gusta mucho. Yo te había comentado que entre el embarazo y el tercer año de vida, el cerebro pasa por periodos críticos en los que consolida sus funciones. Una de esas funciones es tener un récord de cuándo están en situación de emergencia y cuándo no. Cuándo poder decir, esta situación es importante pero no me debe preocupar. Eso se madura entre el primer y el tercer año de vida. Imagínate que yo esté maltratando al niño entre el primer y el tercer año de vida. ¿Qué va a aprender su cerebro? Que todo es peligroso. Que todo te tiene que afectar. ¿Cuál va a ser el futuro de ese niño? Quería decirte algo más. Creo que es importante recordar que la depresión es una enfermedad que tiende a la cronicidad si es que no se trata con propiedad desde el principio. Y algo que es muy importante, Milagros, cómo la gente que rodea al paciente depresivo comete el error de decir frases como, por ejemplo, yo también he estado deprimido, puse de mi parte y seguí adelante. El que hizo eso no estaba deprimido. No hay que confundir tristeza con depresión, duelo con depresión. Sí, la persona que dice, perdona, Milagros, la persona que dice, tú no tienes derecho a estar deprimido porque tienes tu familia completa y tienes dinero, está absolutamente equivocado. Porque la depresión no necesariamente necesita una causalidad aparente. Hay que tener mucho cuidado con esas frases, porque uno de los síntomas de la depresión es la desesperanza aprendida y la sensación de culpa. Cuando tú le dices es un paciente deprimido, empeora su cuadro. Sí, claro. Porque aparte que no entiende lo que está pasando... Además, los juicios son sumamente severos. Doctor Morales, he escuchado decir a personas, bueno, lo que pasa es que no quieres curarte. O sea, lo que pasa es que no has tomado tu vida en tus manos y pobre tonta de ti, ¿no? Que te la quieres pasar depresiva. Incluso algunos psicoanalistas o terapeutas pueden decir, eso es una resistencia tuya porque no te quieres... Dios mío. Claro, hay que tener mucho cuidado. Sí, que mucho cuidado con las palabras. Sí. De acuerdo. Entonces nos volveremos a juntar. De todas maneras. ¿Quién se deprime más, el hombre o la mujer?
La mujer. La mujer. 2 veces La más mujer. que el varón. Y ahí, doctor Morales, y mi última pregunta, ¿y una mujer embarazada, deprimida, qué hace? ¿Toma pastillas o no toma? Porque, ¿qué pasa con el bebé? Ese es un gran problema. Justamente estamos desarrollando un programa con el doctor Fernández para dar atención, contención. Contención en estos periodos, porque la depresión, la emoción, como decía Alberto hace un momento, son afectos que se contagian, que se transmiten, Claro. y el bebé percibe el estado emocional. El bebé percibe todo. El estado emocional de la madre. Pero claro, hay mujeres que en estado de gestación no pueden tomar pastillas. Así es. Y tratamientos que no puedes hacerlos si es que quieres quedar embarazada. Entonces es como, Pero- ¿qué hago al final? ¿Qué hago Así es, con...? pero tampoco pueden quedar deprimidas, porque cuando una mujer que está embarazada está deprimida, las sustancias que produce, que son hormonas de emergencia, pasan la barrera placentaria. Y tú comienzas a construir en ese niño un cerebro depresivo. Por eso De que acuerdo. tampoco puede quedar deprimida, hay que intervenir. acuerdo. Pero hay formas de intervenir. Perfecto. Los voy a volver a invitar. Siempre. Encantados. Creo que ese es uno de mis grandes objetivos, hacer programas que nos ayuden a entender mejor la salud mental. Ya que no es prioridad en el Estado, doctor, Imagínate. algo haremos en los medios de comunicación. Gracias, doctor Fernández. Gracias, Gracias, doctor Morales. Ha sido un gracias placer a ti. verlo. O sea, doctor Morales está bien guapo. De hecho, de paso, desde que trabajo en RPP, que trabajaba en RPP, que no lo veía, el doctor Morales es un gran especialista y obviamente el doctor Fernández, uno de los mejores psiquiatras en el terreno de la medicación. Si tienen consultas, llámenlos, porque además de buenos profesionales, son buenas personas. Sí, yo he escuchado que mucha gente que no tiene dinero incluso ha acudido a ellos y ha obtenido buenos resultados. Así que no hay pretexto. Lo importante es querer ayudarnos. Hasta aquí llegué, terminó el programa y mañana nos vemos. Que estén bien. Chao.